a continuar con este tema que hoy, hermanos, 2 pecados que Dios no perdona. Amén. Capítulo 5 de 1 de Juan, verso 16. Le damos lectura todos juntos a una sola voz. Si ya lo va encontrando, puede ponerse sobre sus pies, que sí lo leemos todos juntos. Primera de carta de Juan, capítulo 5, verso número 16. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde, hermanos? Bendito sea Dios. Estamos contentos con el Señor, bien agradecidos por sus maravillas para con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Capítulo número 5 de 1 de Juan, verso número 16. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Oremos, iglesia, en esta tarde. Padre nuestro, que estás en los cielos en esta maravillosa noche, mis hermanos y yo nos acercamos a tu presencia, dándote gracias, Señor. Muchas gracias por salvarnos, redimirnos, rescatarnos, Señor. Gracias por extender tu mano milagrosa, Señor, en ese lodo, en ese fango, en ese pecado, en esa inmundicia, y sacarnos, limpiarnos, Señor, con la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo, que fue derramada en ese madero para esto, Señor, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús, el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos porque nos permite la vida y la salud para estar aquí una vez más en esta maravillosa tarde. Este día lunes de enseñanza, lunes 16 ya, Señor, de octubre del año 2023, en el cual se ha extendido tu misericordia para con cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos porque grande es tu favor, grande es tu misericordia, Señor. Tú nos tienes con tu mano poderosa y tu mano milagrosa, Señor. Ahora permítenos esta tarde prestar atención a tu consejo, prestar atención a tu palabra, que nada nos distraiga, amado Padre Celestial. Permítenos estar atentos, Señor, y poder aprender de tu palabra, Señor, absorber la verdad tuya, que es tu bendita palabra, para ponerla por obra. Guárdanos y enséñanos a caminar íntegramente, rectamente, en santidad, en obediencia ante ti, Señor. Gracias por esta bendición de esta preciosa noche, la vida de mis hermanos que los has guardado, que estén aquí con bien, sanos y salvos también juntamente conmigo para estar aquí en esta tarde. Queremos aprender de tu palabra cada día más para fortalecernos espiritualmente y así seguir adelante, creciendo espiritualmente como tu palabra nos ordena y dando frutos, Señor, aleluya, un buen fruto para tu gloria y para tu honra. Quita lo que estorba, ábrelos, aleluya, la ventana de los cielos y derrama tu bendición sobre nuestra vida, Señor, y quita lo que estorba, todo cansancio, todo sueño, perturbación, dolor, echamos fuera, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y así poder esta tarde con libertad escuchar tu consejo para cada uno de nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Padre bueno, que tu pueblo escucha. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese en un momento en esta tarde. Ocupe su lugar por ahí. Aleluya. Bendito Dios. Y vamos a estar analizando, hermanos, este tema tan importante y tan requerido en estos tiempos para saber y comprender y entender, aleluya, que no todo pecado es perdonado por Dios. Amén. Como decíamos la semana pasada, hermano, hay muchos tienen esta frase, o decimos esta frase muy sencillo, muy simple y muy bonito que se oye: Dios perdona todo pecado. ¿Verdad que sí? Y decíamos que es bien importante aprender, hermano, y entender por qué Dios no perdona todo pecado, ¿verdad? Y en esta decíamos que el tema principal original sería 2 clases, 2 listas de pecados irrevocables que Dios no perdona. Pero estamos entendiendo, ¿verdad, hermano? A ver, hemos estado entendiendo claramente por qué le digo esto. Dios perdona al pecador, decíamos, que verdaderamente se ha arrepentido. Número 1,
Dios perdona al pecador que verdaderamente se haya arrepentido. Aquel que está jugando con que sí, con que no, con que hoy sí voy y mañana no voy, ese no sabe ni en qué ha creído. ¿Sí me explico, hermano? Estoy hablando cuando claudica, hermano, los dos pensamientos, servir a Cristo o no, hacer lo que Cristo dice o no, ir a la iglesia o no, sea gente que no sabe ni en qué está creyendo. Número 2, que es humilde, que se ha humillado. Número 3, que ha pedido ser perdonado por Dios. Se compunge su corazón y le pide perdón a Dios, hermanos, y no vuelve. Número 4, no vuelve a practicar dicho pecado del cual se está arrepintiendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la semana pasada digábamos esto, hermano, que Dios no perdona, hermano, el pecado del adulterio. Dios no perdona el pecado de la fornicación. Dios no perdona el pecado del homicidio. Dios no perdona el pecado terrible, ¿verdad? Y le voy a decir por qué. Quiero que lo analice antes de que me agarre pedradas. La semana pasada me quería por ahí usted decir, ¿cómo que no? Si mi Dios perdona todo. ¿Cuántos pensamos así? Mi Dios perdona todo. ¿Verdad que sí? Pero le digo algo, hermano, fíjese, esto es muy común decirlo o oírlo, hermano. Dios es bueno, Dios te perdona, ¿verdad que sí? Hay gente, hermano, que comete pecado aún en la mente, y estamos hablando de esto, de la segunda clase de pecado que Dios no perdona, pero hay gente que en la mente sabe que es pecado lo que está practicando, lo que va a practicar, y solamente se resigna a decir, Dios me va a perdonar. ¿Qué cosa, verdad? ¿Sí? ¿Conoce usted a alguien así? No creo que sea usted, ¿verdad? Pero hay gente que sí es así. Está en el acto del pecado ya, hermano, para consumarse, y sabe que está mal. No está mal de elote, ni está mal de carne, no, está equivocado, está erróneo. Pero como quiera, ahí se revuelca en el pecado, como la puerca lavada, hermano, a revolcarse en el cielo, y no redarguye su corazón, solamente dice, Dios me va a perdonar. De eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. Quiero que usted esté atento y claramente, hermano, entendiendo que no es así. Así no son las cosas, iglesia. Así no son las cosas. Por eso Dios nos ha dejado su palabra para saber lo que es correcto y lo que no es. ¿Amén? Por eso el adúltero, hermano, el fornicario sigue como si nada. La persona cae en adulterio, hermano, y Dios dice que Dios lo restaura, y Dios me perdona, y quiero que nunca vayas a caer tú, porque si no, como me estás juzgando, te va a ir mal, y se quiere desmayar aquel porque oiga, hermano, pues, ¿cómo es posible? El adúltero está predicando, sigue predicando, sigue. Ahora, yo no soy Dios, yo no estoy diciendo cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, como yo aquí, la palabra me autoriza a yo ser un Dios, así es que el adúltero que peca tiene que hacer, ¿no? Pero lo que menos hace es dejar el púlpito. Comete adulterio aquel sinvergüenza, y lo que menos hace es dejar el púlpito. Se agarra la mano de los cuernos del altar y sigue predicando, y no sabe que está trayendo condenación, no sabe que está trayendo tropiezo, no sabe que está, porque los que alrededor lo miran solamente lo están jugando porque saben que ese pecado que se cometió no está bien delante de Dios. Y estoy hablando tanto cristianos como no cristianos, como inconversos también. Criticando, sabiendo, hermano, que ese pecado es incorrecto, y sigue como si nada. Decíamos la hermana, ¿cómo es posible que le haya fallado primeramente a Dios? Una persona le falló a su familia, le falló a la iglesia, y sigue fallándole, porque alguien por ahí le lavó el cerebro. Es que Dios te perdona, Dios perdona todo pecado, y lamentablemente hay un porcentaje alto de los que siguen predicando la palabra, los que siguen dirigiendo una iglesia, que han cometido ese pecado y no están arrepentidos de iglesia. Por eso es lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo yo porque Dios no los perdona, no, porque no se han arrepentido, y la persona que no se arrepiente, Dios no lo puede perdonar. ¿Qué le cuesta sentarse un tiempo prudencial? Señor, pequé, perdóname, ya no quiero seguir vituperando tu nombre, ya no quiero sentarse, dejar el ministerio. No,
Es lo que menos quiere dejar. Y todavía el pastorcito, los pastores fulano de tal. ¿Por qué? Porque son reconocidos de esa manera y no les importa a ellos. Por eso digo que no están arrepentidos. Eso no los ha perdonado Dios. ¿Usted qué cree? Claro, bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguien se arrepintió, ahora, si alguien cometió adulterio, fornicación y se arrepintió de todo corazón, aborreció ese pecado y ya no sigue practicando, hermano, aleluya, Dios lo perdona. Dios lo estaba, claro que sí, eso sí lo sabemos. Eso sabemos que Dios es bueno. Vamos a la historia del pueblo de Israel, cómo pecaban contra Dios terriblemente y clamaban a Dios y humillaban, y Jehová los libertaba, Jehová los perdonaba. Isaías, hermano, es un libro tan importante, hermano, en el cual habla sobre juicio, pero también habla, habla, le dice que vengan, que se acerquen a mí, que yo soy con ellos, eso, y empieza, hermano, aleluya, bien hermoso. ¿Por qué? Porque ha habido arrepentimiento, pero cuando no, hermano, solo la soberbia, la altivez, no me critiquen, no me digan nada, ustedes porque son unos santos, pero ay de ustedes, y con aquel coraje toda esta lloran y se enojan, hermano, porque estos temas no les gustan. A los adultos, a los fornicarios, a los matones no les gusta, porque dice la Biblia que los adúlteros nos va a juzgar el Señor, dice Dios. Ay, Dios mío. Y se enoja con estos temas, hermano, pero ¿qué? A ellos porque no les importa seguir siendo tropiezo a la demás gente. Por eso le digo, es un porcentaje alto. Yo no estoy hablando que Dios no, claro que sí perdona aquel corazón humillado, aquel corazón arrepentido, aquel corazón, hermano, que de veras rechaza el pecado, hermano, y que sigue adelante con Cristo. Amén. Aquel pastorcito que bueno, lo tentó el enemigo y fue débil, se descuidó, el peor descuido de la oración, la comunión con Dios, cayó y bueno, pero se sentó, está sentadito el pastorcito y deja que alguien más haga la obra del Señor. ¿Por qué no se siente digno? Porque está quebrantado, está humillado. Pero si usted conociera a la gente de hoy en día, no. El adúltero llega a su casa como si nada. Ya la esposa lo perdonó, ya la esposa lloró, gritó, moqueó, pataleó, de todo. Y vieja, no me va a perdonar, vieja. Ya Cristo me perdonó, vieja. Mire que Dios perdona todo pecado. Porque si usted no se muere así, se va al infierno usted. Le dice, ¿verdad? Y ahí está la pobrecita, ¿qué le queda, verdad? A la pobre ingrata. Bueno, sí, te perdono, hijo. Vamos a seguir adelante en el camino del Señor. El otro le crecieron malos cuernos, hermano. ¿Por qué? Dios perdona todo pecado, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanitos? Que Dios me ha perdonado y usted también. Estoy hablando de un ejemplo aquí, ¿no? Jesús fue. Entonces, vemos cómo qué terrible eso, hermano. Se enojan estos hombres porque les tocan estos temas. Pero mira lo que dice Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, verso 32 al 35. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Verso 33 dice: herida sin vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. 34 porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará ni bien la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Qué terrible, ¿verdad? Amén. Y todavía se enoja. Se enoja. No, es que no hablan de mí, es que dicen, lo dicen por mí, es que, pues ¿por qué, hermano? Por eso, iglesia, no es así. Guardemos nuestra integridad, guardemos nuestra vida, que Cristo guarde nuestra vida en sus manos, para no caer como esta gente, vergüenzas, heridas y vergüenzas hallará. Otra versión dice así: pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, dice lo que dice.
busca golpes, encuentra vergüenza y acarrea y acaba perdiendo la vida. Dios nos libre, ¿verdad? Otra versión dice: pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe, se destruye a sí mismo, tendrá que soportar golpes y vergüenzas y no podrá borrar su deshonra. Qué terrible. ¿No conoce usted a alguien así, que ande pastoreando así como si nada, y ya van 2 o 3 matrimonios? En adulterio, fornicación, en pecado. ¿Ah? Por eso dice la palabra del Señor, iglesia, que nos mantengamos puros, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos en rectitud, obedeciendo la ley establecida por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Y dice: no me juzgue, no me critique. Hoy caí yo con esa piedra, pero cuando tú caes, no, hombre, se arma, hermano. Desde los púlpitos, desde esa fiera, esa bestia. ¿Cuántos alaban a Dios? No vengo a acusar a nadie, no vengo a decir a condenar a nadie, ni a hablar específicamente de cualquier... No, estoy hablando de aquel que comete adulterio y fornicación, hermano, que piensa que las cosas así de fácil. Dios me perdona, sí, Dios perdona todo. Ya no, cuando de veras hay un arrepentimiento y de veras te consagras para Dios y vives el camino, ahí vemos un arrepentimiento y un perdón de Dios. Pero mientras, ¿no? Vergüenza, heridas y vergüenza ya. Heridas y vergüenza. Me dieron. Pues que quería, pues. Pero aquel que está arrepentido, viene la herida, viene el golpe, pero está humillado delante de Dios, sabiendo que Dios es el que lo va a sustentar, Dios es el que lo está restaurando. Dios, no le estoy aconsejando que peque y que haga eso, jamás. Estoy diciendo para que vea que no es fácil. Y luego dice: ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo aquí entre nosotros. Levanten la mano los que tienen Facebook para cortarles ahorita la mano. Aleluya. Mire, un ejemplo así, cuando usted, hermano, o yo, que estamos por ahí con el teléfono, en la televisión, viendo algo que no lo está viendo la pastora, porque estamos solos ahí en la casa. Vamos a ver algo, no algo malo, porque usted no se va a lograr la mente cochambrosa, no algo malo. Simplemente, aquellos que fuimos futboleros aquí, levante la mano. No, sí. Y de repente vemos por ahí, que México campeón de qué. Sí, campeón de recibir muchos goles, a ver, pone ahí. Y le picamos ahí. Y estamos viendo el fútbol, bien emocionados, 5 minutos, y algunos están durmiendo. Eso no está bien. Eso no es correcto. Acuérdate que ya tú hiciste un compromiso con Cristo de que vas a dejar eso. Dios te está librando porque estabas esclavizado a eso, y Dios te libertó de eso, y ahora ¿cómo es posible? Pero bueno, pasaron los 20 minutos y ahí tú estabas pegado. Y ya de repente, sí, ya vi cómo metieron el gol, 20 repeticiones que vi diferentes, ya me convencí cómo metieron el gol, bueno, ya, y la conciencia. Entonces, de la vuelta y ve al hermano, el hermano Martín ahí predicando, que los pecados que Dios no perdona, vamos a ver. Pero como Dios perdona todo, ese me da Dios para mí, pero vamos a ver qué habla de guava ahí. Y ahí está ya. ¿Por qué quiere limpiar la conciencia de esta manera? Estoy hablando solamente sencillo, un consejo sencillo, igual como uno está en el Facebook, ¿verdad? Toda la noche en el Facebook, y la otra mañana se levanta a orar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque la conciencia no lo deja. Entonces ya pasa el tiempo y dice: bueno, ya lo dejé, gracias a Dios, Dios me dio la victoria, hermano, gloria a Dios, ya ando en victoria, no sé qué más, y luego de repente al tiempo, ¿por qué lo vuelve a hacer otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a tomar esa misma reacción?
como en nuestra naturaleza nos vence eso. ¿Y por qué? Porque aparte que es una lucha del cual Dios nos ha sacado de la esclavitud del infierno, del pecado del mundo, todavía sigue esa lucha. Todavía el enemigo nos quiere arrasar, hermano, a volver nuevamente a los caminos antiguos. Amén. Y es difícil a veces. Estoy hablando de un ejemplo de fútbol, por así decirlo, ¿verdad? Algo tan sencillo que para muchos dicen que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero nos sentamos un día a platicar usted y yo así, de frente a frente, face to face. Aquí no, ¿verdad? Porque ya lo platicamos, ya lo predicamos en una ocasión, ¿por qué? Con base bíblica y todo, pero a decir, ¿sabes qué? Esto es así, ¿verdad? Porque lo malo del fútbol. Después lo hacemos, pero a lo que voy es que es algo sencillo. Que muchos dicen, no es nada malo. Y sí, vamos a decir, es un deporte, sí, vamos a hacer un deporte. No tiene mucha, ¿cómo es la palabra? No abarca mucho en la esfera espiritual, en mi vida, no afecta mucho. Ok, pero un adúltero, un fornicario, un matón, ¿qué? ¿Será que no es tan fácil así? Si a Dios perdona todo. Hoy 3 veces a la semana, punto, y ya de ahí ya salgo yo, ¿cómo se llama? Ya bien limpiecito. No es así. Tiene que haber un arrepentimiento genuino delante de Dios. Y no estar en los pensamientos de decir, bueno, ahora sí, sirvo a Cristo, ahora no me siento mal, ahora esto, ahora lo otro, no, es adelante, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque haya heridas y vergüenza, usted tiene que seguir adelante. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para que Dios pueda perdonar. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a estar siempre, hermano, humillado delante de Dios, arrepentido delante de Dios, hermanos. Y ahora, claro, sí va a haber perdón de Dios. Claro que sí hay perdón de Dios. Sí, Dios restaura, Dios perdona, pero puede haber consecuencias. La semana pasada miramos cómo David dice, hasta que a ti clamé, y perdonaste mi pecado y fui restaurado. Pero miren las consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. El profeta Natán lo enfrenta, el capítulo 12 de segundo de Samuel, y le dice, hermano, que él había cometido ese pecado, había matado a Urias. Pero el verso 14 dice, por cuanto hiciste blasfemar, aleluya, que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios. Qué terrible, hermano. ¿Ya lo encontró? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice la palabra del Señor: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y vemos ahí, hermano, cómo David se lamentó toda su vida de ese pecado. Aunque fue perdonado, fue restaurado por Dios, pero trajo esas consecuencias. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Por tal motivo, iglesia, debemos mantenernos libres de pecado y todo el tiempo debemos estar a cuenta con Dios, pidiéndole perdón, humillados, y andemos ante Él para ser perdonados. Dice primero, cuando son unos hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que Él es justo. Amén, hermanos. Aleluya. Ahora, segundo pecado que Dios no perdona es, la semana pasada mirábamos, hermanos, que aquel pecado que no se arrepiente, aquella persona que no se arrepiente, que no confiesa su pecado, que no se aparta de él, Dios no lo puede perdonar. ¿Verdad? Y así queda claro, pensamos, ya no usar mucho esta frase tan a la ligera. Dios perdona todo pecado, Dios perdona todo pecado, cuando en realidad el pecado que Dios perdona es el que se confiesa y se aparta. Aleluya, dice que Dios alcanzará misericordia. Y aquí el segundo pecado, hermano, es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Es casi lo mismo de la semana pasada, pero va un poco más allá. Porque la semana pasada veíamos, hermano, que
que se comete un pecado, una falta delante de Dios, pero aquella persona en su orgullo, en su soberbia, en su falta de humildad, de no querer reconocer, se puede ir al infierno y se pierde. Pero en este caso, hermano, estamos hablando de alguien que está obstinado al pecado. ¿Sí me explico? Todavía, en la semana pasada miramos que todavía hay en el corazón de la persona hay redargüimiento. Sí, es que estoy mal, y nomás le falta arrepentirse, nomás le falta confesar el pecado para que Dios lo perdone. Pero en este siguiente pecado, hermano, esto ya es más de terquedad. Y este pecado se le conoce también como el pecado de muerte, como lo veíamos aquí en 1 de Juan, capítulo 5, verso número 16. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. El pecado de muerte no es perdonado por Dios. ¿Por qué, hermano? Porque al analizar en todos los aspectos, hermano, encontramos que Dios nos da oportunidad. Y esto es lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Dios nos perdonó, Dios nos restauró, Dios nos salvó, Dios nos limpió con la sangre de Jesucristo, su Hijo, para estar limpios, para estar purificados, para caminar con vestiduras blancas. ¿Amén o no amén? Pero hay gente, hermano, que juega con la sangre de Cristo. Hay gente que después que ha sido lavada y perdonada, viene a cometer pecado voluntariamente y lo que hace es pisotear al Hijo de Dios. No le importa. Y de su corazón, de su interior de su corazón, habla blasfemia, habla perversión. Y todo eso, hermano, es que la persona no tendrá oportunidad de ser salvo. ¿Me está entendiendo? Número 1, pecado deliberado. Esto significa hacer algo de forma voluntaria e intencional, después de haberlo pensado. Es algo que hace a propósito, con la conciencia y voluntad propia. Y vamos a ver unos ejemplos, hermano, de estos pecados y cómo Dios trató con ellos. Vamos a ver estos ejemplos y por la Biblia, la palabra de Dios, que Dios, hermano, no dio ni chance. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Esa es su Biblia. Éxodo capítulo 32. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a ver el verso 33. Todos conocemos esta historia, que el pueblo de Israel, hermanos, hizo un becerro de oro terrible. Pero el verso 33 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Vemos que Israel pecó. En su contexto vemos que Israel, hermano, cuando Jehová Dios lo saca de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, aleluya, y lo lleva por el desierto, y Moisés, hermano, su profeta, su líder, está 40 días y 40 noches allá con el Señor, allá con Dios en la montaña. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres se desesperaron y fabricaron un becerro de oro, un ídolo. ¿Sí? Lo adoraron, le dieron gloria a ese pedazo de metal y lo compararon con Dios, diciendo: estos dioses son los que te sacaron de Egipto. Qué terrible, ¿verdad? ¿Y Dios qué hizo? Se enojó. Y en su ira, hermano, y Moisés intercede como buen líder, como alguien, hermano, que se preocupaba por ese pueblo. Y Jehová Dios, y le dice: o si no los perdona, ráeme de tu libro, le dice, bórrame de tu libro. Jehová Dios le responde y dice: a que pecare contra mí, a
dice, yo voy a borrar de mi libro. ¿Qué hace usted, padre de familia? Estamos aquí que somos padres. ¿Qué hace usted cuando a su hijo se le pone al frente, que se cree hombrecito, que se cree mujercita, queriéndole levantar la voz? ¿Qué hace usted? Que hace su berrinche y quiere mandar, ella quiere poner sus condiciones, quiere decir lo que tiene que hacer. ¿Qué hace usted? ¿Ah? Nada. Bueno, le creo. Ya con la cara que me dijo, ¿qué debo hacer, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Obviamente, el buen padre, pues, saca carácter. ¿Qué pasó? Bájenme, señoritos. Tranquilo, ¿verdad? ¿Aquí quién manda o qué? Y más cuando está la autoridad del cielo, con la palabra. Usted no se anda peleando con los hijos, con la palabra, con la misma palabra. Pero como usted no tiene palabra, tiene más lengua. Ay, Dios mío, qué curioso que no se la muerde, ¿verdad? No, obviamente, pues, ¿quién eres tú, verdad? ¿Qué te crees? ¿Ya te crees muy grande o qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Y rápido ahí los ponemos en su lugar, ¿verdad? Estoy hablando que se ponga, me ha tocado ver como hijos contra padres, a golpes, hermano, terrible. Pero no, nosotros no, nosotros con la autoridad del cielo y la palabra del Señor los sentamos en su lugar. ¿Verdad que sí? Porque este pueblo, hermano, de Israel, ¿se imagina? Jehová Dios los había bendecido, Jehová Dios los había guardado, Jehová Dios los había sacado con mano poderosa y se les rebelaron. ¿Qué cosa, verdad? Aquella madre que los trajo en la panza a esos 9 meses y esa chamaca va creciendo y se le revela. Ahora se le pone el brinco, se le pone a querer pelear con la mamá. Qué terrible, ¿verdad? Y ese ídolo hizo que Dios, aleluya, se airara. Por eso dijo, aquel que peque contra mí, yo lo raeré de mi libro. Isaías 42:8 dice que Él no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero que vaya conmigo a otro ejemplo. Levíticos capítulo 10, miren. Ahora aquí para terminar dice, versos 34-35, dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ay, Dios perdona todo. Aquí era un pecado de muerte. Aquí era un pecado de sentencia sobre este pueblo. Y si vemos, hermano, Dios le fue quitando el aliento de vida en el desierto a toda esta generación. Levítico, ahí adelantito está Levítico número 10. Bendito sea el nombre del Señor. Qué terrible este pasaje. Levíticos capítulo 10, verso 1 dice, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Quiénes eran estos muchachos? Eran sacerdotes. Eran hijos de Aarón, el sacerdote. Es uno sacerdote, Aarón. ¿Pero qué pasó? Ofrecieron fuego extraño. Esto quiere decir que cuando se ofrece un fuego extraño, eso es abominación a Jehová. Y Jehová, como no les había mandado que hicieran eso, los mató. ¿Y qué oportunidad les dio? ¿Por qué? Porque ellos mismos se condenaron. Ellos mismos, por eso el pecado de muerte, iglesia, ese pecado que Dios no perdona. Miren, hoy en día vemos mucho de esto, de fuego extraño en los altares. El apóstol Juan dice, hermano, que por ese pecado no se debe orar. Ay, Señor, salva a fulano de tal.
un terrible hombre, blasfemo y de todo. Mejor ore por su familia. No deje que es ingrato allá. Mejor oremos por nuestra familia, que sabemos que andan haciendo esas cosas de blasfemia, pero que Dios puede perdonarlos. Pero eso es de pecado de muerte, hermano. Por eso el apóstol Juan, por eso yo no digo que debe de orar. Es deliberado, el pecado deliberado, voluntario y todo. Hoy lo que se hace es todo por recibir galardones de los hombres y no de Dios. El pecado de estos muchachos, hermano, fue ofrecer lo que nunca se les mandó que ofrecieran. Por eso hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Cuando sirvamos a Dios, cuando honremos a Dios, tenemos que hacerlo de la manera que está establecido por la palabra del Señor. Porque Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque él solamente tomó de la tierra algo. Pero Abel dijo que trajo de lo más especial de su rebaño. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos muchachos, hermanos, aleluya, se pronunciaron algo que no eran. ¿Se imagina el día de mañana que yo llegue aquí, hermano, con un cachucha, un gorro, algo así? Y que ahorita yo soy el apóstol fulano de tal. Ahorita soy el pastor sultano. Ahorita soy el profeta de no sé qué. El querubín de no sé cuándo. Todo eso se está dando. ¿Sí? Todo eso se está dando hoy en día. Y la gente, hermano, viene emocionada. Pero esa gente ya va condenada, hermano, a morir. Y tal vez no mueran así como estos muchachos. Que yo todavía creo que Dios puede matar gente así, de esa manera. Pero tal vez no mueran así instantáneamente como estos muchachos, pero espiritualmente, hermano, ya están muertos. Ya no tienen vida. Por eso cuidémonos de estos pecados. Otro ejemplo muy importante, hermano. El pecado deliberado trae consecuencias, que es la muerte. Y este ejemplo es muy claro en la iglesia primitiva. Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo número 5. ¿Está tomando nota, hermanos? Se le nota que se está durmiendo, pues ya lo vi. Entonces, capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dios mío. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Este fue el hombre. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del pueblo de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y bendita no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mintieron. Fue un pecado deliberado. No dijeron: vamos a pecar, mujer, tú y yo vamos a pecar, mira, deliberadamente. No, pero en el corazón. Por eso lo que Dios mira es el corazón. Y en su corazón establecieron esta trampa, hermano, esta mentira, y dijeron: vamos a decir que la vendimos en tanto la heredad. Sí, hicimos eso. Y los muy santitos llegaron a uno por uno llegó y salieron muertos. Qué terrible, hermano. El pecado deliberado trae consecuencias, que es la muerte. Aquí vemos este pecado ejecutado por Dios, porque fue un pecado deliberado, fue planeado, fue voluntaria, la ejecución fue también consciente, y no se arrepintieron. Porque miren lo que dice aquí en el verso número 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. No hubo arrepentimiento, no hubo remordimiento, todo estaba en el corazón, y eso es lo que veo bien.
y eso ejecuta. ¿Y qué le pasó? Dígame usted. Se murió. ¿Cuál fue el resultado? Cayó muerta allí instantáneamente. Dios nos ayude, iglesia. Por eso, cuando hablamos del pecado de muerte, ese pecado, hermano, que nace en el corazón, es un pecado obstinado. Es un pecado en el cual se nos está diciendo, se nos dice por la palabra, pero ya está en el corazón tan arraigado que no lo vamos a dejar. No lo van a dejar. No lo queremos dejar. Por eso se habla pecado de muerte. Porque no hay quien lo libre. Y Dios, hermano, en su santidad, en su misericordia, Él no puede perdonar esa clase de pecado. Él no puede perdonar esa clase de pecado porque la persona está tan arraigada, la persona está tan hermano, llena de pecado en su corazón, lo único que piensa es el mal. Por eso Dios, hermano, tiene que ejecutar. Y hoy en día, en este tiempo, hermano, Dios sigue ejecutando. Dios sigue matando pastores, líderes, cantantes. Dios sigue ejecutando pastores, líderes, cantantes, hermano. ¿Para qué? Para que haya temor al pueblo. Pero tal parece que no. Sigue lo mismo. La gente no quiere dejar de pecar. Perdón, la gente sigue obstinada en su pecado, en su maldad, y no hay arrepentimiento. Eso es terrible porque cuando se llena el corazón, hermano, de ese pecado inunda el corazón y la mente, hermano. No hay lugar para Dios. Aquellos hombres, estos muchachos Nadab y Abiú, por ofrecer fuego extraño, cayeron muertos, calcinados. Si vamos a la rebelión de Coré, también, ¿qué les pasó a aquellos, hermanos? También se abrió la tierra, los tragó, y luego los otros que estaban ahí también participando, dice que cayó fuego del cielo y los consumió. Pero qué cosas, al otro día ya estaban peleando otra vez. Y el resto del pueblo que había quedado, no, ustedes los mataron, hombre, hermano. Con tal de que el hermano Moisés dijera, Señora, otro jueguito aquí. Pero no era como nosotros, Moisés. No, Moisés era buena gente. Sí, iglesia, hoy en día el pecado, la obstinación, el pecar deliberadamente, y mucha gente, hermanos, se ha condenado a sí mismo diciendo, es que Dios me perdona. Como les decía al principio, estamos bajo la tentación, estamos en el momento para pecar, a fin que Dios me perdona, Dios perdona todo pecado, a mí me han enseñado eso, y esto es lo que yo quiero sacarles de chip, que no es así. Amén. No es que Dios perdona todo, no. Dios perdona a aquel que en verdad se arrepiente y no lo practica. Pero usted dice, está allí para cometer pecado y está, hermano, en ese momento para tener esa oportunidad de cometer pecado, y usted piensa, a fin que Dios me va a perdonar. Déjeme decirle que ya está cayendo en pecado de muerte, en el cual ya no hay perdón de Dios. Yo no lo estoy diciendo, no lo estoy juzgando, le estoy diciendo que Dios no lo va a perdonar o Dios no perdona. No, claro, ya lo dije claramente. Solamente que se arrepiente de todo corazón. Pero se imagina, hermano, una persona que tiene el hábito de pecar, que está en su corazón ahí ese pecado deliberado, hermano. Decir, tengo la oportunidad, voy a pecar a fin que mañana Dios me perdona. Eso no es correcto. Eso es lo que quiero decir. Quiero que sacase ese chip de su mente y diga, no, porque si yo cometo este pecado voy a morir. Y no vas a morir tal vez físicamente, o tal vez sí. Ha habido malos testimonios de gente, hermano, que en el mero acto del pecado han muerto. En un paro cardíaco, un ataque al corazón, y ahí quedan, hermano. ¿Y dónde se fue esa alma? Porque de Dios nadie se burla. Y aquí es donde comenzamos, hermano, a ver, aleluya, que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que guardar nuestra vida. Hoy en día con esa gente, hermano, esa ola de tantos malos mensajes, tantos malos testimonios, tantos malos predicaciones, falsas predicaciones hoy en día, la gente, hermano, está yendo por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el líder que tienen ahí es un pecador de primera. Es que usted es como el segundo Jesucristo, ¿verdad? Que usted condena a todo el mundo. No,
aquí lo dice la palabra del Señor. Aquí dice bien claramente, hermano, que no debemos de pecar, porque el que peca no ha conocido a Dios. Y el que peca es del diablo, dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Por eso el pecado de muerte, hermano, está tan arraigado en el corazón que Dios nos libre. Tenemos que tener mucho cuidado y decirle al Señor, ayúdame a aborrecer el pecado, la maldad, la inmundicia. Porque ¿qué sería yo si pecara contra ti, mi Señor? Sí, como nuevamente te digo, ese muchachito que se cree muy hombrecito, muy mujercita la niña, y quieren ya decir lo que ellos quieren hacer. Amén. Llega la muchachita de 14 años, 15 años, ya quiere tener novio, se quiere casar, quiere andar, quién sabe qué, un coscorrón, ¿verdad? Quiero que vaya a ver este ejemplo, Levítico 24:10. Amén, hermanos. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Dios mío. Y así le hicieron a este muchacho, lo sacaron de la cárcel y lo apedrearon. Y murió. Por blasfemo. Ahora, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, hermano, era tan sublime, hermano, mencionar el nombre de Dios. La mayoría no se atrevía a mencionar el nombre de Dios, porque es un nombre tan sagrado y tan importante. Pero este chamaco, hermano, como estaba mezclado, su papá era egipcio y su mamá era israelita, entonces, hermano, este hombre, lo que había en su corazón lo habló. Hoy en día, hermano, da tristeza ver tanta gente como blasfema contra Dios. Hoy en día podemos ver como gente, hermano, aleluya, derraman cosas malas de su corazón, le falta respeto a Dios, hermano, hablan más, nomás porque tienen boca. Bendito sea el nombre del Señor. Qué terrible. Entonces vemos como la misma palabra de Dios, hermano, vemos que este blasfemo, todo por hablar contra el nombre de Dios, lo condenaron a la muerte. Pero obviamente, hermano, todo está en el corazón. Y el Señor Jesucristo ahí en el libro de Mateo o Marcos capítulo 3 habla, hermano, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, tenemos que tener mucho cuidado. El pecado de la blasfemia es imperdonable por Dios. ¿Por qué? Porque ese sale desde el centro del corazón. ¿Se me explico? Hay gente resentida contra Dios. Hay gente que le reclama terriblemente a Dios. Está reclamando y no sabe, hermano, que eso es en contra de la ley de Dios. Es un pecado de muerte en el cual ya no hay retorno.
están destinados a morir, y no solamente físicamente, lo terrible, eternamente. Por eso el apóstol Juan dice, que no sea un pecado de muerte eterna, porque si es un pecado de muerte eterna, mejor ni pida. Así lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, del centro del corazón saca una expresión injuriosa, ofensiva contra Dios, y Dios lo juzga con verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No es lo mismo, fíjense, no es lo mismo un incrédulo que no cree en Dios, que dice algo de la Biblia o porque no sabe. Y lo más terrible de alguien, hermano, un cristiano, esto es lo más terrible, ver a un cristiano resentido contra Dios, que está resentido, que está de todo se queja, todo le molesta. ¿Por qué? Porque de su corazón está hablando blasfemias contra Dios. Por una u otra cosa, es que me hicieron, es que me dijeron, es que me llevaron, y cualquier cosa, hay un resentimiento en el corazón. Pero ese resentimiento solamente es contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, y aquellos copetones, en Marcos capítulo 3, eran los escribas, los fariseos, y dice que Jesús echaba fuera los demonios por el nombre de Beelzebú. ¿Se imagina? ¿Qué coraje había en el corazón de ellos? ¿Qué maldad? ¿Qué blasfemia estaban abrazando ellos en sus corazones? Para decir eso, siendo que ellos conocían la ley, siendo que ellos sabían los estatutos y cómo Dios obraba, pero sin embargo su celo, porque dice la Biblia que ellos tenían celo de Jesús, y cómo desde su corazón insinuaron a la gente, no le crean, porque lo que él hace es por los demonios, decía. Jesús se para firme y dice, una casa dividida no puede permanecer. Y déjeme decirle, si hablan mal contra el Hijo, una blasfemia contra el Padre, una blasfemia contra el Hijo, es perdonada. Pero hay de aquel que hable con la blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Eso hablaba, hermano, de esta muerte, de esta vida de que tenemos, y morir físicamente, pero también morir eternamente. Amén. ¿Pero por qué? Porque todo está en el corazón. Aquellos sacaron aquel odio, aquel coraje, aquella blasfemia. Hicieron lo que hicieron. Ahora, el hablar en contra del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No todos los milagros que se ocurren, no todos los movimientos que vemos es el Espíritu Santo. No vaya a pasar igual que lo del becerro de oro. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuidado. Hermano, pero es que hoy en día los que hacen milagros, los que predican de esto y de lo otro, la prosperidad, de hacer milagros y de ir para allá, para acá, todos hablan del Espíritu Santo. Sí, pero en forma de blasfemia. Porque el Espíritu Santo no va a dejar que vengas un día aquí y estés predicando y otro día antes de la fiesta, en la discoteca, bebiendo cerveza, licor, haciendo y deshaciendo allá afuera con tu cuerpo. ¿Sí me veo? El Espíritu Santo es santo. Y tanto exige santidad aquí en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque Él habita en ti. Él habita en mí y tenemos que respetar a Dios, que es un Dios santo. Pero esa gente de hoy en día, hermano, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque empiezan, hermano, a predicar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me dice y me habló el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo hizo y que ven para acá y donde uno revolcando es el Espíritu Santo, déjenlo, y nada, es puro demonios ahí, porque salen de ahí, salen peores. Por eso esa es la blasfemia de los últimos tiempos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios nos ayude. ¿Y qué le pasó a aquel chamaco que blasfemó al hombre? Lo apedrearon y lo mataron. Dios nos ayude siempre y estemos siempre conscientes, iglesia, de que toda rebeldía y todo pecado que no se confiesa es pecado de muerte. En Deuteronomio capítulo 21, quiero que vayan conmigo y quiero que los muchachos lo consideren bien.
21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, no son nombres ni apellidos, son acciones malas. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, ¿qué van a hacer? Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo el reino oirá y temerá. Hermano, me está aconsejando que saque a mis hijos, así son, y les demos pedradas. No, obviamente, gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley. Pero una cosa sí puede hacer usted, hermano, para que su hijo no se condene. Para que nuestros hijos no se condenen, tenemos que tomar la palabra y esa espada y cortar, hermano, ese corazón, o cortar esa obstinación de ese corazón, para que respeten a Dios. Amén o no amén. Gloria al nombre del Señor. Termino con esto. Termino con el rey Saúl. Otro pecado de muerte. Cuando el rey Saúl desobedeció, dice que fue desechado. ¿Se murió en ese ratito? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Se murió o no se murió? ¿Ah? Ahí está despierto espiritualmente. Ese hombre ya no valió nada. De autoridad ya no sirvió para nada. De respeto ya no tuvo respeto de nada. Pero el hacha le quedó así. Y llegó su momento. Primero de Samuel capítulo 15, vaya conmigo para leer esta porción de la palabra. Quiero que vaya al verso 22. Verso 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte. Ya, estuvo sentenciado. Aunque por ahí, si usted es más bajito, Samuel todavía le hizo el favor, Samuel, de ir con los ancianos, pero ya no fue perdonado. Jehová le dijo a Samuel: ya lo he desechado. ¿Y qué tenemos que guardarnos, iglesia? De que no haya rebelión, ni obstinación, ni desobediencia en nuestros corazones. Porque esos pecados son pecados de muerte. ¿Se entendió, hermano? O se lo vuelvo a explicar. Que en nuestro corazón no haya desobediencia, obstinación, ni rebelión, porque esos son pecados de muerte. Qué terrible. Vemos hoy mucha juventud en su rebeldía. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. En su rebeldía, terquedad, y muchos llegan a una edad solamente corta, teniendo una vida, hermano, por delante. Estoy hablando humanamente, porque sin Cristo la vida es perdida, sin Dios están muertos, pero teniendo una vida bonita, una vida próspera adelante, mueren a temprana edad por la rebeldía que hay en los corazones, por la obstinación. Amén. Por eso, iglesia, debemos guardar siempre nuestro corazón. Yo no estoy con esto diciendo que seamos perfectos y ya somos perfectos y andemos perfectos, no, pero que estemos luchando con el corazón, no se carguen de glotonería, que no se carguen
perdono a Dios. Y entonces Dios es cuando nos puede perdonar. Mientras no. Ya no pensemos a la ligera, Dios perdona todo pecado. No. Si así fuera, Judas estuviera en el cielo ahorita. ¿Qué cree usted? ¿Verdad que no? Por eso, iglesia, tenemos que siempre estar pendientes, oyendo la voz de Dios, meditando en su ley de día y noche, no desviarnos a la derecha ni a la izquierda, sino que apartemos nuestro pie de todo mal. Y Dios se complace en perdonarnos, Dios se complace en restaurarnos, pero cuando hay el corazón contrito y humillado. Mientras no. Si usted sabe que está haciendo algo que no es agradable delante de Dios, desiste de hacer eso, porque eso le puede traer esta consecuencia de obstinación y rebeldía, y al último, aunque estuvo usted 20, 30 años, 100 años de papado en la iglesia cristiana, se va a ir al infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Ven? Por eso Dios nos da la oportunidad de que no haya pecado de muerte, sino que haga vida en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y termino con 1 Juan, donde comenzamos, dice verso 2: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, ayúdanos, restauranos. Y Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verso 16 dice, pero ahí hace una diferencia. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. En otra palabra, y dice, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Y así como dijo usted, amén. Aleluya. ¿Sí? Esos son pecados de muerte, la idolatría, terrible, hechicería, todo eso, hermano, es pecado de muerte contra Dios. Pero aquel que se arrepiente, hermano, y viene a Cristo. Ahora, hermano, pero usted no identificó como cuál persona, cuidado, yo no vengo a señalar a cierta persona, yo vengo a usted y a mí a advertirnos que esos pecados no se nieguen en el corazón, porque puede llegar a ser un pecado de muerte, y el peligro o la consecuencia es no tener oportunidad de nada. Como muchos hoy en día ya blasfemaron el nombre de Dios y están viviendo como si nada. Pero allá en el cielo está siendo contado ese pecado. Dios nos ayude y sigamos adelante siempre, iglesia, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Pónganse sobre sus pies en esta noche. Padre nuestro, te damos gracias, soberano Rey de Gloria. Esta bendición que nos has dado, estar en tu casa de oración una vez más, escuchar esta preciosa enseñanza. Dos pecados que usted no perdona. Ayúdanos, Señor, como hemos visto esta segunda lista de pecados, que son pecados de muerte, la blasfemia, la rebeldía, la obstinación, la idolatría. Dios mío, perdónanos, ayúdanos a librarnos de todo lo malo en el corazón, que no haya esa obstinación, esa rebelión del corazón, así como aquel hijo de aquel israelita y aquel egipcio que blasfemó el nombre de Jehová y fue apedreado, fue muerto, porque el corazón estaba tan podrido de este muchacho. Así hoy en día, Señor, guárdanos, Padre, de nuestros corazones, de mantener un corazón puro, limpio para ti, Señor,
que nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser sea consagrado en santidad para ti, mi Dios. Ayúdanos, perdónanos, purifica nuestros corazones, nuestras almas y enséñanos a vivir en integridad, Señor. Enséñanos a vivir de la manera correcta, no ser como Saúl, obstinados y rebeldes, sino que vivamos, Señor, obedeciendo tu voz, a tu precepto, a tu mandamiento, y que luchemos cada día haciendo tu perfecta y preciosa voluntad. Limpia nuestras mentes, nuestras conciencias, Señor, de toda la muerte, Señor, y permítenos caminar en tus caminos sabiamente. Gracias, muchas gracias por la vida de mis hermanos que esta noche esforzaron y estuvieron aquí presentes, y ayúdanos a continuar siendo obedientes a tu voz. Lo único que queremos, Señor, es alcanzar la vida eterna, Señor. Pero sobre todo aquí en esta tierra, obedecerte y ser fieles a ti y vivir para ti, mi Dios, en todos los aspectos de nuestra vida. Si hay un pecado por ahí que nos ha confesado, Señor, usted conoce la orgullo de los corazones y las mentes para poder confesar los pecados. Usted, que es fiel y justo, nos perdonará de ese pecado y nos librará del mal. Te doy gracias, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Despido de paz, que tu presencia vaya con nosotros, Padre. Quédate con los que se quedan y ve con los que vamos a nuestros hogares, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de Cristo. Así es que, hermanos, cada día luchemos por nuestra salvación, ocupémonos de ella con temor y temblor, y digámosle al Señor: yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero vivir para ti, agradándote en todos los aspectos de mi vida. Así es que, hermanos, saludados unos a los otros. Recuerda, hermano, que Cristo viene y viene pronto. Dios me lo bendiga.